Un cordial saludo. Esta es la presentación de microbiología de suelos a cargo de los compañeros Luz Estela López, Yolman Vargas Castellanos y Sandra Milena González, quien les habla. Acerca de la primera pregunta de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades, esta actividad microbiana y su velocidad depende de valores intrínsecos y de valores extrínsecos. Los valores intrínsecos son los que están relacionados con el ambiente microbiano donde se desarrollan. Estos pueden ser los nutrientes. La disponibilidad de nutrientes hace que el desarrollo sea más rápido o sea más lento. El pH, porque de acuerdo al pH hay microorganismos que se adaptan y se desarrollan más fácilmente frente a unos niveles de pH determinados. Y los valores extrínsecos tenemos la unidad relativa, que es el vapor de agua, la temperatura, porque hay microorganismos que se desarrollan más fácilmente dependiendo de algunas temperaturas. Recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano y en la naturaleza. Entre esos recursos encontramos el agua, la temperatura y el oxígeno. El agua es importante porque su disponibilidad sirve para que realice reacciones bioquímicas y enzimáticas. La temperatura por la capacidad de tolerancia de algunos microorganismos a temperaturas máximas y sus condiciones óptimas para cada uno. Y el oxígeno, la respiración en la cual se absorbe oxígeno y se libera dióxido de carbono. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es un ambiente donde interactúan, es un ecosistema donde existen diversidad de microorganismos. Y podemos encontrar estas comunidades en cualquier parte, como lo son en el suelo, en el agua, y hay microorganismos que se relacionan directamente con las plantas. La diferencia entre la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo se relaciona entre ellas los hábitos microbianos en el suelo. Tenemos riquezas de población cuando existen en un ecosistema cantidad de especies, y en esa diversidad de especies es que se le reconoce como riqueza. La abundancia de la población es cuando por circunstancias adversas se tienden a disminuir la riqueza o la diversidad y aumenta la población de un mismo microorganismo. Entonces ya no hablaríamos de riqueza sino de una misma especie y sería abundancia de población. El funcionamiento de aporte de energía al ecosistema se obtiene mediante la liberación de energía o de calor. Empezamos con los organismos, con los microorganismos, donde tenemos hongos, bacterias, y estos sirven de alimento al productor primario que vienen a ser las plantas. Las plantas absorben nutrientes que proporcionan estos microorganismos. Las plantas al hacer este metabolismo de fotosíntesis, entonces genera calor. Ese calor produce energía. Este productor primario sirve como alimento a un consumidor primario, que viene haciendo, en el ejemplo, tenemos un ratón que se alimenta de la planta. Al hacer la respectiva proceso digestivo, este ratón libera energía o calor y produce a su vez desechos que sirven actúan como aporte de orgánicos para el suelo. Este consumidor primario sirve a su vez como alimento al consumidor secundario. Tenemos como ejemplo una serpiente, la cual se alimenta del ratón. Esta produce energía al hacer la digestión respectiva al consumir el ratón, produce desechos que son arrojados al suelo y se convierten en materia orgánica. A su vez libera energía y calor. Esta serpiente sirve de alimento a un consumidor terciario. Aquí tenemos como ejemplo un águila que se come la serpiente al hacer su proceso digestivo, entonces realiza. Buenas tardes, mi nombre es Luz Estela López Torres. Voy a presentar la sustentación de las preguntas de las 6 a la 12. La primera pregunta era que a través de un gráfico o de un dibujo explicar la composición del suelo con vegetación. Entonces, el suelo se divide en 4 capas. La primera, el horizonte cero,
es la capa de material vegetal donde podemos encontrar muchos microambientes donde se desarrollan diferentes clases de microorganismos y sobre la cual caen todos los residuos vegetales y los residuos animales que a través de la descomposición de los microorganismos vuelven al suelo a través de humus y sirven como nutriente para las plantas. El horizonte A es este que podemos identificar, que también se puede eh, eh, llamar rizósfera, que es donde se desarrollan las raíces de las plantas. Acá encontramos gran cantidad de materia orgánica y de microorganismos y macroorganismos. Siguiente horizonte, el horizonte B, una capa del suelo donde podemos encontrar acumulación de minerales y lixiviados, de humus y poca presencia de materia orgánica. El siguiente, el horizonte C, donde podemos encontrar fragmentos de rocas madres de grandes minerales y poca presencia de materia orgánica, por ende podemos encontrar pocos microorganismos existentes en esta parte. ¿Qué es la rizósfera? La rizósfera es esta parte del suelo que se encuentra alrededor de las raíces de las plantas, donde interactúa con todos los microorganismos que allí habitan y que reciben todas las secreciones o todos los residuos vegetales y animales. La importancia de ella radica en que da lugar a la fijación de nitrógeno para la obtención de nutrientes para las plantas y la interacción con estos microorganismos para poder que a través de las raíces pueda tomar todos los nutrientes necesarios para el buen desarrollo. ¿Y qué es el efecto rizosférico? Es el conjunto de toda la interacción que se produce en esta parte del suelo, la cual se estimula el crecimiento de los microorganismos alrededor de todas las raíces de las plantas y favorece el compuesto carbonado llamado rizodeposición. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La región más activa desde el punto de vista microbiano lo podemos identificar que es la capa superficial, porque allí podemos encontrar gran contenido de materia orgánica en su interior y alrededor de la rizósfera, propiciando así un ambiente muy adecuado para el desarrollo de todos los microorganismos que allí habitan. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia? Las CBS son conocidas como las costras biológicas del suelo, que se encuentran en las zonas de tierras áridas y su principal función es darle estabilidad a los suelos de los ecosistemas desérticos. Su importancia es porque ayudan a disminuir el riesgo de erosión por causa de aguas y de fuertes vientos. Además, son muy determinantes en la infiltración de aguas y ayudan a que este líquido esté disponible para toda la vegetación. Además, nos ayudan a fijar el nitrógeno y lo liberan para que toda la biota del terrestre se pueda beneficiar de ella. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana? Los principales factores que lo rigen son el tipo del suelo, que es muy determinante, la ubicación geográfica por el tema de los climas, la actividad agrícola, que si un suelo entre más esté explotado por el sector de la agricultura, menos materia orgánica va a tener y pues menos microorganismos vamos a encontrar. La contaminación de los suelos, el pH del suelo, la disponibilidad del oxígeno y la disponibilidad de agua que tiene el suelo. Esos son los factores más determinantes. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Este fenómeno es posible porque se presenta un aislamiento de microorganismos durante largo plazo en la masa en las masas de agua y entonces esto facilita que emerja o se produzcan nuevas especies microbianas como consecuencia de este fenómeno. Al aislar estos microorganismos lo que hacen ellos es crear nuevas clases de microbios y esa es la consecuencia del aislamiento en las aguas subterráneas. Buenas, mi nombre es Jorman Vargas. Me encuentro matriculado en el Centro CEA Casillas. como- Me encuentro en el programa de agronomía. A continuación hablaremos de
de 5 grupos microbianos y la biomasa microbiana. Entre los 5 grupos microbianos encontramos los procariotas, los cuales están conformados por bacterias y orquídeas que tienen forma de cocos, bacilos y espirales. También tienen una función ecológica muy importante, que es la descomposición o degradación de materia orgánica. Es decir, los encontramos en gran parte de nuestro planeta Tierra, como también algunas son beneficiosas, son benéficas para el ser humano, como también, como también no lo son. Algunas son utilizadas para lo que es el proceso de alimentación, como también otras que integran el metabolismo en el ser humano. También encontramos los eucariotas, son cuyos organismos tienen un núcleo dentro de una membrana plasmática, cumplen con la función de producir energía y proteínas a un individuo. Protistas son organismos formados por una sola célula, tienen como funciones vitales la nutrición, relación y reproducción. Entre los hongos encontramos que tienen una gran variedad de microesporas. Estos se encuentran en la levadura. Pueden producir reacciones patógenas en los seres humanos, como en animales y plantas, dependiendo dependiendo de la cantidad de esporas. Como también lo decía, es algo así parecido como las bacterias. Algunos son patógenos y otros son antagónicos. Los virus son todos aquellos son todos aquellos que son diminutamente pequeñitos y y que necesitan de un hospedante para sobrevivir. Son los causantes de alergias, de gripa. Un claro ejemplo es el virus de la gripa. Factores que controlan la dinámica de la biomasa. Entre la biomasa, pues, el factor, pues, comúnmente el factor es el flujo de carbono, nutrientes a través de los niveles tróficos, haciendo un funcionamiento estable de los ecosistemas. Los factores que controlan inician con el flujo de nutrientes o composiciones químicas naturales del suelo, y a la vez la constitución química de materias en descomposición, como también con la calidad de suelos, el pH y la humedad que estos poseen. ¿Por cuáles factores claves, por cuáles factores claves es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Pues es gobernada por la cantidad de materia orgánica que se encuentra, la temperatura y el manejo inapropiado y la humedad, igualmente el pH. Como también depende de la diversidad de flora y fauna, siendo estos claves para el control de los procesos y estabilidad de los ecosistemas. Asimismo, el tipo de uso que se le da a la tierra, como también las composiciones vegetales dominantes del sector. Como bien sabemos, algunas especies vegetales tienen más nutrientes que otras, entonces eso hace que que la variabilidad de biomasa sea diferente de un lugar a otro. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio de nutrientes, pues, es la naturaleza, las hojas, árboles, todo aquello que termina su ciclo de vida, pues que pasa a una descomposición. Como bien sabemos, algunos de estos son ricos en diferentes nutrientes, haci- haciendo una renovación, un ciclo sin terminar, que sirve de esto de materia, para generar materia orgánica a la nueva población que viene surgiendo.
Porque el tamaño de biomasa microbiana se puede proveer un estimado de productividad de un ecosistema restaurado, porque entre más biomasa haya, más comunidades de microorganismos se van a tener. O sea, va a haber esas, esas comunidades van a desarrollar su trabajo de descomposición de materia orgánica en nutrientes que necesitan las plantas. Mejor dicho, lleva tiempo y no solo es transformar materia orgánica a nutrientes, sino también desintoxicar el suelo, bien sea por la mala mecanización, también por, por la aplicación de diferentes herbicidas que son primordiales son primordiales en dañar el suelo, en volverlos más compactos, en degradar. Entonces, de eso quedan partículas. Lo que hace la restauración por medio de la biomasa es que esas partículas se vayan, se las vaya consumiendo aquellos microorganismos que quedaron y se, y se, y se fortalecieron. A eso se le llamaría la bioestimulación, que es el enriquecimiento de materia orgánica para las comunidades que han quedado en el lugar. Por eso es importante, más biomasa, más comunidades de microorganismos vamos a tener y un ambiente, y más la restauración va a ser más rápida y eficaz. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando las plantaciones mezcladas en cuanto a la SBM? Es, son unas técnicas buenas para la restauración de los suelos, ya que de por sí se evita la utilización de químicos, de fertilizantes, por por materias orgánicas, las cuales se llevan un proceso en en el, en el suelo, en el que se va a reparar, en el que ha perdido todas sus comunidades de microorganismos, y porque va a haber una reparación de todos los daños que ha causado el hombre en aquellos sitios. Entonces, por eso las restauraciones con biomasa microbiana en los suelos es fundamental en, para las épocas en las que estamos, ya que cada día se está aplicando más químicos de una forma indiscriminada, en las cuales el productor o el campesino no tiene el conocimiento bastante de saber que con eso destruye la cantidad de seres vivos que hacen un trabajo importante para la naturaleza, para los ecosistemas. Por eso es bueno, eh, conclu- por eso es bueno implementar estas prácticas de restauración de los suelos.